Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Hola, mi nombre es Leonela y estoy muy agradecida con Dios por permitirme volver a compartir un devocional con todos ustedes. ¿Alguna vez han escuchado la palabra patrañas? La primera vez que la escuché fue cuando vi una película y estaban jugando entre la familia a quién podía engañar al otro diciendo patrañas. Y cuando alguien se daba cuenta que la otra persona estaba engañándoles o diciéndoles alguna mentira sobre algo, gritaban patrañas. No se nos olvide, porque más adelante vamos a retomar esta idea. Vamos a leer hoy en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Y dice de la siguiente manera: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Padre, te agradecemos porque nos das la oportunidad para acercarnos a tu palabra. Gracias porque ella es siempre viva, siempre eficaz, siempre pertinente para llegar a nuestro corazón. Y ponemos este espacio delante de ti y te pedimos que lo bendigas y nos hables por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar este primer corto espacio de alabanzas a Dios y ya regresamos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Queridos hermanos, patrañas, ¿recuerdan? Nosotros leemos aquí este verso de este texto en la Biblia, dice: nosotros, colaboradores de Dios. ¿Cierto que muchas veces decimos la iglesia del pastor tal? ¿O mis hijos? ¿O mi esposo? Patrañas, podríamos cantar todos enseguida. Patrañas, no es cierto, nada de estas cosas nos pertenecen. Nosotros, como Pablo nos explica en este texto de la palabra, somos colaboradores de Dios, somos siervos de su reino, somos las personas que obedecen sus órdenes en cuanto a llevar a cabo el propósito con el cual Él nos tiene aquí. Patrañas, nada nos pertenece, ningún ministerio, nada de las pequeñas cosas que hacemos dentro del reino de Dios, dentro de su servicio,
nos pertenece, todo le pertenece a Dios, aún las pequeñas cosas que podamos llegar a hacer, organizar papeles, poner las sillas, o las grandes cosas que nosotros pensamos como cantar o predicar o tener un grupo. Nada de eso nos pertenece. Nosotros somos colaboradores de Dios. La obra le pertenece a Dios. Y asimismo nuestra familia, nada de eso nos pertenece. No son nuestros hijos, no es mi esposo o no es mi novia o mi novio, sino que todo le pertenece a Dios. Y en ese mismo sentido, de esa misma manera, nosotros debemos comportarnos, porque los hijos son un regalo que Dios nos permitió tener por cierto tiempo determinado y nos dio el privilegio de educarlos para el servicio de Él, para su gloria. Nada nos pertenece. Y así deberíamos darle tratamiento a las cosas que Dios nos ha permitido, servirle a Él como sus colaboradores. Muchas veces nuestras motivaciones no son correctas y pensamos que sí nos pertenecen y tenemos autonomía y podemos decidir, podemos opinar sobre lo que ocurre y más que opinar, imponernos con ser autoritativos en lo que decimos, y realmente no es así. Todo le pertenece a Dios, todo se lo debemos a Él. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, al esposo? ¿Como ese vaso frágil que le pertenece a Dios? ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos de la iglesia? ¿Como la novia de Cristo que le pertenece a Él? ¿Realmente yo me comporto como un colaborador de Dios en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo? ¿Los administro como un siervo de Dios o como un dueño? Patrañas. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos perdone, porque a veces nos comportamos como dueños y no como siervos. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos creemos los dueños de todo. Nos creemos los dueños del ministerio donde estamos, o de la iglesia, o del pequeño papel que tú nos has concedido tener. Perdónanos porque sí, nuestro corazón está lleno de pecado y hacemos las cosas equivocadamente. A veces llegamos a la iglesia, usamos cosas y ni siquiera damos gracias al que está ahí, ni nos despedimos, ni saludamos, porque bueno, ellos tienen que saludarnos a nosotros. Perdónanos, Señor, porque no hemos ocupado el lugar de colaboradores y siervos, sino que nos creemos los dueños. Perdónanos cuando con nuestra familia actuamos de manera autoritativa y nos apropiamos de la vida de los demás y no te damos el lugar a ti. No somos tus colaboradores en ese sentido con nuestra familia. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, para que nuestras actitudes equivocadas cambien y no simplemente pedir perdón hoy y mañana seguir haciendo las cosas de la misma manera. Ayúdanos a no comportarnos con patrañas, sino a ser verdaderos siervos tuyos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a escuchar una canción y sigamos reflexionando en el mensaje de la palabra del Señor y ya volvemos. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad y doblo mi rodilla ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ningún
Regresamos y ahora vamos a la letra A de adoración. Y aquí está muy claro lo que expresa Pablo acerca de el carácter de Dios, su gracia, su salvación, y Él es Señor, Él es dueño de todo, Él es digno, ¿cierto? Aquí estas tres características que Pablo señala en este texto y que nos hacen mirar la grandeza de Dios, nos hacen recordar que Él es el dueño de todo, Él es el Señor, el amo, como lo quieran decir. Él está por encima de nosotros y con su gracia Él nos ha cobijado. Rogamos que su gracia esté sobre nosotros, que no sea en vano, dice Pablo, que su gracia nos cobije y que su salvación nos ayude, que su salvación nos alcance. Él es nuestra salvación. Señor, te adoramos y te exaltamos. Tú eres el dueño de todo y no nosotros. Tú eres el Dios de gracia. Tú eres el Dios que nos ha alcanzado y que nos ha concedido todo lo que nosotros, por nosotros, no hubiéramos podido tener. Gracias por recibirnos. Gracias, Señor, por que nos has salvado de nuestro pecado, nos has salvado de la condenación de la muerte, nos has salvado de vivir una eternidad separada del Padre. Gracias porque en tu Hijo Jesús, tu obra de salvación, tus propósitos se han materializado en Jesús y tú nos has salvado. Tú eres el Dios Salvador, tú eres un Dios de gracia y tú eres el Señor, el dueño de todo. Amén. Continuamos con una canción más y regresamos. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, ansia llevos que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua vendrá, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. La salvación. Regresamos y estamos en la S de súplica y vamos a poner nuestros ojos una vez más en el verso 2, cuando Pablo cita al profeta Isaías. Dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Y nos está recordando la promesa de que Dios inclina su oído para escucharnos y Él extiende su mano para ayudarnos en el momento propicio. Dice exactamente, o sea, en el momento exacto, cuando lo realmente necesitamos, Él va a intervenir para ayudarnos, para escucharnos, para salvarnos. Entonces, ¿qué les parece si, pensando en este texto bíblico del profeta Isaías, suplicamos a Dios que nos escuche? Yo no puedo saber todas las peticiones que cada uno pueda tener y las situaciones que cada uno esté atravesando, pero puedo suplicar a Dios que nos escuche, que esté atento a nuestra oración y que Él sea propicio a las situaciones que cada uno de nosotros esté viviendo, sea de salud, económicas, familiares o laborales o relacionales, que Él sea nuestra salvación y que Él pueda hoy escuchar nuestra oración. Señor y Padre Santo, yo te ruego en este tiempo que estamos teniendo para acercarnos a tu palabra, que tú nos escuches, Señor, que escuches la oración de cada uno de nosotros que nos acercamos a ti con sinceridad, con nuestro corazón abierto y humilde, Señor.
no con deseos de agradar a otros o de beneficiarnos nosotros mismos. Te pido, Señor, que tú inclines tu oído, así como lo has prometido en tu palabra, y escuches nuestra oración. Que escuches, Señor, los ruegos, las súplicas, las plegarias de cada uno de nuestros hermanos en diversas situaciones. Que escuches, Señor, al que está enfermo, al que está oprimido, al que está pasando por situaciones emocionales difíciles o económicas muy duras desde hace mucho tiempo. Escucha, Señor, a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tú intervengas en cada una de estas situaciones, que tu mano se extienda para salvar y ayudar. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias también por escuchar a los que levantan su voz para dar gracias, para agradecer por lo bueno y por lo malo que ocurre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a un corte y regresamos. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Regresamos y estamos en el final de esta sección del devocional en casa, acción de gracias. Y en este momento deberíamos pensar qué cosa puedo hacer, algo práctico que pueda hacer en el día de hoy o tal vez mañana acerca de lo que Dios me ha hablado en este pasaje de la Biblia. A mí se me ocurre, por ejemplo, que hoy podamos tomar un momento del día, unos minutos, para compartir este texto de la Biblia a alguien personalmente que no conozca de Dios, que no crea en Jesús, y decirle: Dios es un Dios propicio, Él te escucha y en el día de salvación te ayuda. Y hoy te digo, hoy es el día de salvación. Yo los animo a que puedan compartir este texto de la palabra con alguien que no conozca de la fe en Jesucristo, y puedan animarles a decir: hoy es día de salvación para ti. Anímense, queridos hermanos, a compartir de su fe así sencillamente con un texto de la palabra, y todo lo demás el Señor los va poniendo en su boca. Les agradecemos muchísimo por haber estado conectados en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. No olviden suscribirse y activar el botón de la campanita para que reciban las suscripciones en cuanto estén los videos nuevos listos para ustedes. Vamos a orar en este momento y así quedamos despedidos. Señor, gracias por tu palabra. Ella es siempre nueva y además siempre nos desafía a ir un paso más allá en nuestra vida cristiana. Yo te pido que tú nos ayudes en este desafío para hoy o para mañana, que podamos encontrar esa persona con la cual compartir el mensaje de tu palabra, a la cual le podamos decir: hoy es día de salvación para ti. El Señor ha extendido su mano y quiere salvarte y ayudarte. Ayúdanos, Señor, llénanos de valentía, llénanos de nuevo por tu Espíritu Santo para poder hablar
abrir nuestra boca y compartir nuestra fe de ti a otros. Oramos y ponemos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Invoqué tu nombre, pues mi alma moría. En mi gran angustia me acordé de ti. Con brazos abiertos imploré tu ayuda, y dulce socorro en mi desamparo recibí de ti. Bendigo tu nombre, Señor de la vida. Bendigo tu nombre por tanta bondad. Levanto los brazos ante tu presencia para agradecerte, y es tu amor inmenso que me hace cantar. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.